Las aberraciones sexuales. El hecho de la existencia de necesidades sexuales en el hombre y el animal es expresado en la biología mediante el supuesto de una pulsión sexual. En eso se procede por analogía con la pulsión de nutrición, el hambre. El lenguaje popular carece de una designación equivalente a la palabra hambre. La ciencia usa para ello líbido. La opinión popular tiene representaciones bien precisas acerca de la naturaleza y las propiedades de esta pulsión sexual. Faltaría en la infancia, advendría en la época de la pubertad y en conexión con el proceso de maduración que sobreviene en ella, se exteriorizaría en las manifestaciones de atracción irrefrenable que un sexo ejerce sobre el otro, y su meta sería la unión sexual o, al menos, las acciones que apuntan en esa dirección. Pero tenemos pleno fundamento para discernir en esas indicaciones un reflejo o copia muy infiel de la realidad. Y si la miramos más de cerca, la vemos plagada de errores, imprecisiones y conclusiones apresuradas. Introduzcamos dos términos. Llamamos objeto sexual a la persona de la que parte la atracción sexual, y meta sexual a la acción hacia la cual esfuerza la pulsión. Si tal hacemos, la experiencia explicada científicamente nos muestra la existencia de numerosas desviaciones respecto de ambos, el objeto y la meta sexuales, desviaciones cuya relación con la norma supuesta exige una indagación a fondo. 1. Desviaciones con respecto al objeto sexual. La fábula poética de la partición del ser humano en dos mitades, macho y hembra, que aspiran a reunirse de nuevo en el amor, se corresponde a maravilla con la teoría popular de la pulsión sexual. Por eso provoca gran sorpresa enterarse de que hay hombres cuyo objeto sexual no es la mujer, sino el hombre, y mujeres que no tienen por tal objeto al hombre, sino a la mujer. A esas personas se las llama de sexo contrario o, mejor, invertidas. Y al hecho mismo, inversión. El número de esas personas es muy elevado, aunque es difícil averiguarlo con certeza. A la inversión. Conducta de los invertidos. Las personas en cuestión se comportan de manera por entero diversa en diferentes respectos. A pueden ser invertidos absolutos, vale decir, su objeto sexual tiene que ser de su mismo sexo, mientras que el sexo opuesto nunca es para ellos objeto de añoranza sexual, sino que lo deja fríos y hasta les provoca repugnancia. Si se trata de hombres, esta repugnancia incapacita para ejecutar el acto sexual normal, o no extraen ningún goce al ejecutarlo. B. Pueden ser invertidos anfígenos, hermafroditas psicosexuales, vale decir, su objeto sexual puede pertenecer tanto a su mismo sexo como al otro. La inversión no tiene entonces el carácter de la exclusividad. C. Pueden ser invertidos ocasionales, vale decir, bajo ciertas condiciones exteriores, entre las que descuellan la inaccesibilidad del objeto sexual normal y la imitación, pueden tomar como objeto sexual a una persona del mismo sexo y sentir satisfacción en el acto sexual con ella. Los invertidos muestran, además, una conducta diversa en su juicio acerca de la particularidad de su pulsión sexual. Algunos toman la inversión como algo natural, tal como el normal considera la orientación de su líbido, y defienden con energía su igualdad de derechos respecto de los normales. Otros se sublevan contra el hecho de su inversión y la sienten como una compulsión patológica. Otras variaciones atañen a las relaciones temporales. El rasgo de la inversión data en el individuo desde siempre, hasta donde llega su recuerdo, o se le hizo notable solo en determinada época, antes o después de la pubertad. Este carácter puede conservarse durante toda la vida, o bien desaparecer en algún momento, o bien representar un episodio en la vía hacia el desarrollo normal. Y aún puede exteriorizarse solo más tarde en la vida, transcurrido un largo periodo de actividad sexual normal. También se ha observado una fluctuación periódica entre el objeto normal y el invertido. Particular interés presentan los casos en que la libido se altera en el sentido de la inversión después que se tuvo una experiencia penosa con el objeto sexual normal. En general, estas diversas series de variaciones coexisten con independencia una de otras. En el caso de la forma más extrema tal vez pueda suponerse regularmente que la inversión existió desde una época muy temprana y que la persona se siente conforme con su peculiaridad. Muchos autores se negarían a reunir en una unidad los casos aquí enumerados, y preferirían destacar las diferencias entre estos grupos en vez de sus rasgos comunes, lo cual guarda relación estrecha con la manera en que prefieren apreciar la inversión. Ahora bien, por justificadas que estén las separaciones, no puede desconocerse que se descubren en número abundante todos los grados intermedios, de suerte que el establecimiento de series se impone en cierto modo por sí solo. Concepción de la inversión.
La primera apreciación de la inversión consistió en concebirla como un signo innato de degeneración nerviosa, en armonía con el hecho de que los observadores médicos tropezaron por primera vez con ella en enfermos nerviosos o en personas que producían esa impresión. Esta caracterización contiene dos notas que deben ser juzgadas independientemente: el carácter innato y la degeneración. Degeneración. La degeneración está expuesta a las objeciones que se elevan, en general, contra el uso indiscriminado de esa palabra. Se ha hecho costumbre imputar a la degeneración todo tipo de manifestación patológica que no sea de origen estrictamente traumático o infeccioso. La clasificación de los degenerados propuesta por Magnan hace que ni siquiera una actividad nerviosa de óptima conformación general quede necesariamente excluida de la aplicación de ese concepto. En tales circunstancias, cabe preguntarse qué utilidad y qué nuevo contenido posee en general el juicio de generación. Parece más adecuado hablar de degeneración solo cuando coincidan varias desviaciones graves respecto de la norma. 2. La capacidad de rendimiento y de supervivencia aparezcan gravemente deterioradas. Varios hechos hacen ver que los invertidos no son degenerados en este sentido legítimo del término. 1. Hallamos la inversión en personas que no presentan ninguna otra desviación grave respecto de la norma. 2. La hallamos en personas cuya capacidad de rendimiento no solo no está deteriorada, sino que poseen un desarrollo intelectual y una cultura ética particularmente elevados. 3. Si prescindimos de los pacientes que se nos presentan en nuestra experiencia médica y procuramos abarcar un círculo más vasto, en dos direcciones tropezamos con hechos que prohíben concebir la inversión como signo degenerativo. Es preciso considerar que en pueblos antiguos, en el apogeo de su cultura, la inversión fue un fenómeno frecuente, casi una institución a la que se confiaban importantes funciones. B. La hallamos extraordinariamente difundida en muchos pueblos salvajes y primitivos, mientras que el concepto de degeneración suele circunscribirse a la alta civilización, Bloch. Y aun entre los pueblos civilizados de Europa, el clima y la raza ejercen la máxima influencia sobre la difusión y el enjuiciamiento de la inversión. Carácter innato. Como es lógico, el carácter innato se ha aseverado únicamente respecto de la primera clase de invertidos, la más extrema, y por cierto sobre la base de la afirmación de estas personas en el sentido de que en ningún momento de su vida se presentó en ellas otra orientación de la pulsión sexual. Ya la existencia de las otras dos clases, en especial de la tercera los invertidos ocasionales, es difícilmente compatible con la concepción de un carácter innato. Por eso los que sostienen esta opinión se inclinan a separar el grupo de los invertidos absolutos de todo lo demás, lo que trae por consecuencia la renuncia a una concepción universalmente válida de la inversión. De acuerdo con ello, en una serie de casos esta poseería carácter innato, en otros, podría haber nacido de otra manera. Opuesta a esta concepción es la que afirma que la inversión es un carácter adquirido de la pulsión sexual. Se apoya en las siguientes consideraciones. 1. En muchos invertidos, aún absolutos, puede rastrearse una impresión sexual que los afectó en una época temprana de su vida y cuya secuela duradera fue la inclinación homosexual. 2. En muchos otros es posible indicar las influencias externas favorecedoras e inhibidoras que llevaron, en época más temprana o más tardía, a la fijación de la inversión, trato exclusivo con el mismo sexo, camaradería en la guerra de tensión en prisiones, los peligros del comercio heterosexual, el celibato, la insuficiencia sexual, etc. 3. La inversión puede eliminarse por vía de sugestión hipnótica, lo cual sería asombroso si se tratara de un carácter innato. Así vistas las cosas, puede ponerse en entredicho la existencia misma de una inversión innata. Cabe objetar, a Belloc-Kelly en 1915, que un examen más preciso de los casos aducidos en favor de la inversión innata probablemente traería a la luz también una vivencia de la primera infancia que fue determinante para la orientación de la libido. Esta vivencia no se habría conservado, simplemente, en la memoria consciente de la persona, pero sería posible hacérsela mediante la influencia adecuada. De acuerdo con estos autores, la inversión solo podría caracterizarse como una frecuente variación de la pulsión sexual, que puede estar determinada por cierto número de circunstancias vitales externas. No obstante, la certeza que así parece haberse adquirido cesa por esta observación en contrario. Se demuestra que muchas personas están sometidas a esas mismas influencias sexuales, aún en la temprana juventud. Seducción, onanismo mutuo, sin por ello convertirse en invertidas o permanecer duraderamente tales.
Así, nos vemos llevados a esta conjetura. La alternativa innato adquirido es incompleta, o no abarca todas las situaciones que la inversión plantea. Explicación de la inversión. La hipótesis de que la inversión es innata no explica su naturaleza, como no la explica la hipótesis de que es adquirida. En el primer caso, es preciso puntualizar qué es en ella lo innato. De lo contrario se caería en la explicación más burda, a saber, que una persona trae consigo, innato, el enlace de la pulsión sexual con un objeto sexual determinado. En el otro caso, cabe preguntar si las múltiples influencias accidentales para explicar la adquisición sin la necesaria solicitación en Gegen comen de algo que existiría en el individuo. Según nuestras anteriores puntualizaciones, no es lícito negar este último factor, el recurso a la bisexualidad. Desde Lipston 1889, Kiernan 1888 y 1893, recurrido, para explicar la posibilidad de una inversión sexual, a una serie de ideas que contienen un nuevo disenso con la opinión popular. Para esta, un ser humano es hombre o es mujer. Pero la ciencia conoce casos en que los caracteres sexuales aparecen borrosos y por tanto resulta difícil determinar el sexo. En primer lugar, en el campo anatómico. Los genitales de estas personas reúnen caracteres masculinos y femeninos, hermafroditismo. En casos raros, las dos clases de aparato sexual coexisten plenamente desarrolladas, hermafroditismo verdadero, pero, en la mayoría, ambas están atrofiadas. Ahora bien, lo notable de estas anormalidades es que facilitan inesperadamente la comprensión de la formación normal. En efecto, cierto grado de hermafroditismo anatómico es la norma. En ningún individuo masculino o femenino de conformación normal se echan de menos la huella del aparato del otro sexo. O bien han perdurado carentes de función, como unos órganos rudimentarios, o bien se han modificado para tomar sobre sí otras funciones. La concepción que resulta de estos hechos anatómicos conocido de antiguo es la de una disposición originariamente bisexual que, en el curso del desarrollo, se va alterando hasta llegar a la monosexualidad con mínimo registro del sexo atrofiado. Era sugerente transferir esta concepción al campo psíquico y comprender la inversión en sus distintas variedades como expresión de un hermafroditismo psíquico. Y para zanjar la cuestión solo restaría una coincidencia regular entre la inversión y los signos anímicos y somáticos del hermafroditismo. Solo que esta expectativa obvia no se cumple. No es lícito concebir tan estrechas las relaciones entre la hibridez psíquica supuesta y la hibridez anatómica comprobable. Lo que a menudo se halla en los invertidos es una disminución de la pulsión sexual en general, aveló Kelly 1915, y ligeras atrofias anatómicas de los órganos. A menudo, pero no de manera regular ni tampoco dominante, es preciso reconocer, por tanto, que inversión y hermafroditismo somático son, en líneas generales, independientes entre sí. Además, se ha atribuido gran importancia a los caracteres sexuales llamados secundarios y terciarios, y a su frecuente presencia en los invertidos, H. Ellis y Vid. También en esto hay mucho de certero. Pero no es lícito olvidar que los caracteres secundarios y terciarios de un sexo aparecen con muchísima frecuencia en el otro. En tales casos son indicio de hibridez, mas no por ello hay un cambio del objeto sexual en el sentido de una inversión. El hermafroditismo psíquico ganaría en verosimilitud si con la inversión del objeto sexual corriera paralelo o al menos un vuelco de las otras propiedades anímicas, pulsiones y rasgos de carácter, hacia la variante que es peculiar del otro sexo. Pero semejante inversión del carácter solo se encuentra con alguna regularidad en las mujeres invertidas. En los hombres, la más plena virilidad anímica es compatible con la inversión. De conservar la tesis de un hermafroditismo psíquico, es preciso agregar que sus exteriorizaciones en los diversos campos permiten individualizar solo un escaso condicionamiento recíproco. Lo mismo vale, por lo demás, para la hibridez somática. Según Alban, 1903, también las atrofias de órganos particulares y los caracteres sexuales secundarios se presentan con bastante independencia recíproca. La doctrina de la bisexualidad ha sido formulada en su variante más cruda por un portavoz de los invertidos masculinos. Un cerebro femenino en un cuerpo masculino. Solo que no conocemos los caracteres de lo que sería un cerebro femenino. Sustituir el problema psicológico por el anatómico es tan ocioso como injustificado. El intento de explicación de Krafft-Ebing parece concebido con mayor exactitud que el de Ulrich, pero en esencia no difiere de él. Según Krafft-Ebing 1895 Pac. 5. La disposición bisexual dota al individuo tanto de centros cerebrales masculinos y femeninos cuanto de órganos sexuales somáticos.
Estos centros empiezan a desarrollarse en la época de la pubertad, la madre la Besek bajo la influencia de las glándulas sexuales, que son independientes de ellos en cuanto a la disposición constitucional. Pero acerca de estos centros masculinos, y cabe decir lo mismo que afirmamos para el supuesto cerebro masculino y femenino. Mientras tanto, ni siquiera sabemos si nos es lícito suponer para las funciones sexuales unas localizaciones cerebrales delimitadas, centros, como las que conocemos, por ejemplo, para el lenguaje. Tras estas elucidaciones, dos ideas quedan en pie. En la inversión interviene de algún modo una disposición bisexual, solo que no sabemos en qué consiste más allá de la conformación anatómica. Además, intervienen perturbaciones que afectan a la pulsión sexual en su desarrollo. Objeto sexual de los invertidos. La teoría del hermafroditismo psíquico presupone que el objeto sexual de los invertidos es el contrario al normal. El hombre invertido sucumbiría, como la mujer, al encanto que dimana de las propiedades del cuerpo y del alma viriles. Se sentiría a sí mismo como mujer y buscaría al hombre. Pero si bien esto se aplica a toda una serie de invertidos, se encuentra muy lejos de denotar un carácter universal de la inversión. No cabe ninguna duda de que una gran parte de los invertidos masculinos han conservado el carácter psíquico de la virilidad, presentan relativamente escasos caracteres secundarios del otro sexo y en verdad buscan en su objeto sexual rasgos psíquicos femeninos. De otro modo sería incomprensible el hecho de que la prostitución masculina, que hoy como en la antigüedad se ofrece a los invertidos, copie a las mujeres en todas las exteriorizaciones del vestido y el porte. De no ser así, en efecto, semejante imitación ofendería el ideal de los invertidos. Entre los griegos, donde los hombres más viriles se contaban entre los invertidos, es claro que lo que despertaba el amor del hombre por el efebo no era su carácter masculino, sino su semejanza física a la mujer, así como sus propiedades anímicas femeninas. Pusilanimidad, timidez, necesidad de enseñanza y de ayuda. Tan pronto como el efebo se hacía hombre, dejaba de ser un objeto sexual para el hombre y tal vez él mismo se convertía en amante de los efebos. Por tanto, en este caso como en muchos otros, el objeto sexual no es lo igual en cuanto al sexo, sino que reúne los caracteres de ambos sexos, acaso como un compromiso entre una emoción que aspira al hombre y otra que aspira a la mujer, siempre bajo la condición de la virilidad del cuerpo, de los genitales. Por así decir, el espejamiento de la propia naturaleza bisexual. Más unívoca es la situación en el caso de la mujer. Las invertidas activas presentan con particular frecuencia caracteres somáticos y anímicos viriles y requieren feminidad en su objeto sexual. No obstante, un conocimiento más circunstanciado podría revelarnos también aquí la existencia de una mayor variedad metasexual de los invertidos. Es importante retener un hecho. De ningún modo puede hablarse de metasexual única en el caso de la inversión. En los hombres, comercio per annum e inversión no coinciden totalmente. La masturbación es con igual frecuencia la meta exclusiva, y las restricciones de la meta sexual, hasta llegar al mero desahogo afectivo, son aquí todavía más comunes que en el amor heterosexual. También entre las mujeres invertidas son múltiples las metas sexuales. Entre estas, el contacto con la mucosa bucal parece privilegiada. Conclusiones. Es verdad que el material presentado hasta aquí no nos habilita para esclarecer satisfactoriamente la génesis de la inversión. No obstante, podemos consignar que esta indagación nos permitió inteligir algo que puede llegar a resultarnos más importante que la solución de la tarea indicada. Páramos mientes en que concebíamos demasiado estrecho el enlace entre la pulsión sexual y el objeto sexual. La experiencia recogida con los casos considerados anormales nos enseña que entre pulsión sexual y objeto sexual no hay sino una soldadura, que corríamos el riesgo de no ver a causa de la regular correspondencia del cuadro normal, donde la pulsión parece traer consigo al objeto. Ello nos prescribe que debemos aflojar, en nuestra concepción, los lazos entre pulsión y objeto. Probablemente, la pulsión sexual es al comienzo independiente de su objeto, y tampoco debe su génesis a los encantos de este. Ve personas genéticamente inmaduras y animales como objetos sexuales. Mientras que las personas cuyos objetos sexuales no pertenecen al sexo normalmente apto para ello, vale decir, los invertidos, se presentan al observador como una colectividad de individuos quizá valiosos en todos los demás aspectos. Los casos en que se escogen como objetos sexuales personas genéticamente inmaduras, niños, parecen de entrada aberraciones individuales.
Solo por excepción son los niños objetos sexuales exclusivos. Casi siempre llegan a desempeñar este papel cuando un individuo cobarde e impotente se procura semejante subrogado o cuando una pulsión urgente, que no admite dilación, no puede apropiarse en el momento de un objeto más apto. Como quiera que sea, arroja luz sobre la naturaleza de la pulsión sexual el hecho de que, admita una variación tan grande y semejante rebaja de su objeto, el hambre, aferrada mucho más enérgicamente a su objeto, lo admitiría solo en un caso extremo. Una observación parecida es válida para el comercio sexual con animales, no raro entre los campesinos, y en el cual la atracción sexual parece traspasar la barrera de la especie. Por razones estéticas, se querría atribuir a insania estos y otros extravío grave de la pulsión sexual. Pero ello no es correcto. La experiencia enseña que entre los insanos no se observan perturbaciones de la pulsión sexual diferentes de las halladas en personas sanas, en razas y en estamentos enteros. Así, el abuso sexual contra los niños se presenta con inquietante frecuencia en maestros y cuidadores, meramente porque se les ofrece la mejor oportunidad para ello. Los insanos presentan el desvío correspondiente solo aumentado, tal vez, o, lo que reviste particular importancia, elevado a la condición de práctica exclusiva y en reemplazo de la satisfacción sexual normal. Da que pensar esta asombrosa distribución de las variaciones sexuales en la gradación que va de la salud a la enfermedad mental. Yo opinaría que este hecho, que resta por explicar, indicaría que las emociones de la vida sexual se cuentan entre las menos dominadas por las actividades superiores del alma, aun en las personas normales. Según mi experiencia, quien es mentalmente anormal en algún otro aspecto, por ejemplo en lo social o lo ético, lo es regularmente también en su vida sexual. Pero hay muchos que son anormales en su vida sexual, a pesar de lo cual en todos los otros campos responden a la norma y han recorrido en su persona el desarrollo de la cultura humana, cuyo punto más débil sigue siendo la sexualidad. Ahora bien, como resultado más general de estas elucidaciones extraeríamos el siguiente. Bajo gran cantidad de condiciones, y en un número sorprendentemente elevado de individuos, la clase y el valor del objeto sexual pasan a un segundo plano. Alguna otra cosa es lo esencial y lo constante en la pulsión sexual. 2. Desviaciones con respecto a la meta sexual. La unión de los genitales es considerada la meta sexual normal en el acto que se designa como coito y que lleva al alivio de la tensión sexual y a la extinción temporaria de la pulsión sexual, satisfacción análoga a la saciedad en el caso del hambre. Empero, ya en el acto sexual más normal se anuncian los esbozos de aquello que, si se desarrolla plenamente, lleva a las aberraciones que han sido caracterizadas como perversiones. En efecto, ciertas maneras intermedias de relacionarse con el objeto sexual, jalones en la vía hacia el coito, como el palparlo y mirarlo, se reconocen como metas sexuales preliminares. Por una parte, estas prácticas conllevan un placer en sí mismas. Por la otra, aumentan la excitación que debe mantenerse hasta que se alcanza la meta sexual definitiva. Además, a uno de estos contactos, el de las dos mucosas labiales, se le ha otorgado en muchos pueblos, entre los que se cuentan los de más alta civilización, un elevado valor sexual, por más que las partes corporales intervinientes no pertenezcan al aparato sexual, sino que constituyen la entrada del tubo digestivo. Esto nos ofrece, entonces, aspectos que enlazan las perversiones a la vida sexual normal, aplicables aún a la clasificación de aquellas. Las perversiones son, o bien, a. Transgresiones anatómicas respecto de las zonas del cuerpo destinadas a la unión sexual, o b. Demoras en relaciones intermediarias con el objeto sexual, relaciones que normalmente se recorren con rapidez como jalones en la vía hacia la meta sexual definitiva. A. Transgresiones anatómicas. Sobrestimación del objeto sexual. La estima psíquica de que se hace partícipe al objeto sexual como meta deseada de la pulsión sexual solo en los casos más raros se circunscribe a sus genitales. Más bien abarca todo su cuerpo y tiende a incluir todas las sensaciones que parten del objeto sexual. La misma sobreestimación irradia el campo psíquico y se manifiesta como ceguera lógica, debilidad del juicio, respecto de los productos anímicos y de las perfecciones del objeto sexual, y también como crédula obediencia a los juicios que parten de este último. La credulidad del amor pasa a ser así una fuente importante, si no la fuente originaria, de la autoridad. Y bien,
Esta sobreestimación sexual es lo que apenas tolera la restricción de la meta sexual a la unión de los genitales propiamente dichos y contribuye a elevar quehaceres relativos a otras partes del cuerpo a la condición de metas sexuales. La importancia de este factor de la sobreestimación sexual puede estudiarse mejor en el hombre, cuya vida amorosa es la única que se ha hecho asequible a la investigación, mientras que la de la mujer permanece envuelta en una oscuridad todavía impenetrable, en parte a causa de la atrofia cultural, pero en parte también por la reserva y la insinceridad convencionales de las mujeres. Uso sexual de la mucosa de los labios y de la boca. El uso de la boca como órgano sexual es considerado perversión cuando los labios, lengua, de una persona entran en contacto con los genitales de la otra, mas no cuando ambas ponen en contacto sus mucosas labiales. En esta última excepción reside el anudamiento con lo normal. Quien, considerando las perversiones, abomina de las otras prácticas, usuales sin duda desde los tiempos originarios de la humanidad, cede en ello a un nítido sentimiento de asco que lo resguarda de aceptar una meta sexual de esa clase. Empero, los límites de ese asco son a menudo puramente convencionales. El que besa con unción los labios de una bella muchacha quizás usaría con asco su cepillito de dientes, aunque no tenga fundamento alguno para suponer que su propia cavidad bucal, que no le provoca asco, esté más limpia que la de la muchacha. Este factor del asco estorba el camino a la sobreestimación libidinosa del objeto sexual, pero a su vez puede ser vencido por la libido. En el asco se querría discernir uno de los poderes que han producido la restricción de la meta sexual. Ellos se detienen, por regla general, ante los genitales. Pero no cabe duda de que también los genitales del otro sexo, en sí y por sí, pueden constituir objeto de asco, y esta conducta es una de las características de los histéricos, sobre todo de las mujeres. La fuerza de la pulsión sexual gusta de afirmarse venciendo este asco. Uso sexual del orificio anal. En lo que respecta al empleo del ano, se reconoce con mayor claridad todavía que en el caso anterior, que es el asco lo que pone a esta meta sexual el sello de la perversión. Pero no se me impute partidismo si observo que el hecho de que esta parte del cuerpo sirva a la excreción y entre en contacto con lo asqueroso en sí, los excrementos, no es, como fundamento del asco, mucho más concluyente que el aducido por las muchachas histéricas, para explicar su asco hacia los genitales masculinos, que sirven a la micción. El papel sexual de la mucosa anal en manera alguna se restringe al comercio entre hombres. La predilección por él tampoco es característica de la sensibilidad de los invertidos. Al contrario, parece que la paedicatio del hombre debe su papel a la analogía con el acto en el caso de la mujer, mientras que la masturbación recíproca es la meta sexual que aparece predominantemente en el comercio de los invertidos. Significatividad de otros lugares del cuerpo. El desborde sexual hacia otros lugares del cuerpo, con todas sus variaciones, no ofrece nada nuevo en principio. Nada agrega al conocimiento de la pulsión sexual, que en esto no hace sino proclamar su propósito de apoderarse del objeto sexual en todas sus dimensiones. Pero en las transgresiones anatómicas se anuncia, junto a la sobreestimación sexual, otro factor que es ajeno al conocimiento popular. Ciertos lugares del cuerpo, como la mucosa bucal y anal, que aparecen una y otra vez en estas prácticas, elevan el reclamo, por así decir, de ser considerados y tratados ellos mismos como genitales. Llegaremos a enterarnos de que este reclamo está justificado por el desarrollo de la pulsión sexual y es satisfecho en la sintomatología de ciertos estados patológicos. Sustituto inapropiado del objeto sexual. Fetichismo. Un aspecto totalmente particular ofrecen los casos en que el objeto sexual normal es sustituido por otro que guarda relación con él, pero es completamente inapropiado para servir a la meta sexual normal. Con miras a la clasificación, habría sido mejor que mencionásemos este grupo de aberraciones de la pulsión sexual, en extremo interesante, ya al hablar de las desviaciones con respecto al objeto sexual. Pero lo pospusimos hasta tomar conocimiento del factor de la sobreestimación sexual, del cual dependen estos fenómenos, que conllevan un abandono de la meta sexual. El sustituto del objeto sexual es, en general, una parte del cuerpo muy poco apropiada a un fin sexual, el pie, los cabellos, o un objeto inanimado que mantiene una relación demostrable con la persona sexual, preferiblemente con la sexualidad de esta, prenda de vestir, ropa interior. No sin acierto se ha comparado este sustituto con el fetiche en que el salvaje ve encarnado a su dios.
Los casos en que se exige al objeto sexual una condición fetichista para que pueda alcanzarse la meta sexual, determinado color de cabellos, ciertas ropas, aún defectos físicos, constituyen la transición hacia los casos de fetichismo en que se renuncia a una meta sexual normal o perversa. Ninguna otra variante de la pulsión sexual que linde con lo patológico ha atraído tanto nuestro interés como aquella, a causa de los extraños fenómenos a que da lugar. Requisito previo en todos los casos parece ser cierta rebaja de la puja hacia la meta sexual normal, endeblez ejecutiva del aparato sexual. El anudamiento con lo normal es procurado por la sobreestimación del objeto sexual y entonces, estas formaciones de pensamiento que han quedado relegadas al estado de lo inconsciente aspiran a una expresión proporcionada a su valor afectivo, a una descarga, y en el caso de la histeria la encuentran en el proceso de la conversión en fenómenos somáticos. Precisamente, los síntomas histéricos. Ahora bien, siguiendo ciertas reglas, con ayuda de una técnica particular, es posible retransformar los síntomas en representaciones ahora devenidas conscientes, investidas de afecto. Y así se consigue la averiguación más exacta acerca de la naturaleza y el linaje de estas formaciones psíquicas antes inconscientes. Resultados logrados por el psicoanálisis. Por este camino se averiguó que los síntomas son un sustituto de aspiraciones que toman su fuerza de la fuente de la pulsión sexual. Armoniza plenamente con ello lo que sabemos sobre el carácter de los histéricos, lo tomamos como modelo de todos los psiconeuróticos, antes de contraer su enfermedad, y sobre las ocasiones de esta última. El carácter histérico permite individualizar una cuota de represión sexual que rebasa con mucho la medida normal. Un aumento de las resistencias a la pulsión sexual, resistencias que conocimos como vergüenza, asco y moral. Una especie de huida instintiva frente a todo examen intelectual del problema sexual, que en los casos más acusados tiene por consecuencia mantener una total ignorancia sexual aún después de alcanzada la madurez genésica. Este rasgo de carácter, esencial en la histeria, no rara vez se oculta a la observación superficial por la presencia del segundo factor constitucional de la histeria, el despliegue hiperpotente Übermachtiv de la pulsión sexual. Solo el análisis psicológico sabe descubrirlo en todos los casos y solucionar lo enigmático y contradictorio de la histeria, comprobando la existencia de ese par de opuestos. Una necesidad sexual hipertrófica ubergros y una desautorización de lo sexual llevada demasiado lejos. La ocasión de enfermar se presenta para la persona de disposición histérica cuando, a consecuencia de su propia y progresiva maduración o de las circunstancias externas de su vida, el reclamo sexual objetivo se torna serio para ella. Entre el esforzar de la pulsión y la acción contrarrestante de la desautorización sexual se sitúa el recurso a la enfermedad. Esta no da una solución al conflicto, sino que es un intento de escapar a él mudando las aspiraciones libidinosas en síntomas. El hecho de que una persona histérica, por ejemplo un hombre, enferme a raíz de una emoción trivial, de un conflicto en cuyo centro no se sitúa el interés sexual, no es más que una excepción aparente. En tales casos, el psicoanálisis puede demostrar regularmente que fue el componente sexual del conflicto el que posibilitó la contracción de la enfermedad, sustrayendo los procesos anímicos a la tramitación normal. Neurosis y perversión. Buena parte de la oposición que han suscitado esta tesis mías se explica por el hecho de que se hace coincidir la sexualidad de la cual yo derivo los síntomas psiconeuróticos con la pulsión sexual normal. Pero el psicoanálisis enseña todavía algo más. Muestra que los síntomas en modo alguno nacen únicamente a expensas de la pulsión sexual llamada normal, no, al menos, de manera exclusiva o predominante, sino que constituyen la expresión convertir de pulsiones que se designarían perversas, en el sentido más lato, si pudieran exteriorizarse directamente, sin difracción por la conciencia, en designio de la fantasía y en acciones. Por tanto, los síntomas se forman en parte a expensas de una sexualidad anormal. La neurosis es, por así decir, el negativo de la perversión. La pulsión sexual de los psiconeuróticos permite discernir todas las aberraciones que en lo anterior hemos estudiado como variaciones respecto de la vida sexual normal y como manifestaciones de la patológica. En la vida anímica inconsciente de todos los neuróticos, sin excepción, se encuentran mociones de inversión, de fijación de la libido en personas del mismo sexo.
Sin una elucidación que cale hondo, no es posible apreciar cómo corresponde la importancia de este factor para la configuración del cuadro patológico. Solo puedo asegurar que la inclinación inconsciente a la inversión nunca falta y, en particular, presta los mayores servicios al esclarecimiento de la histeria masculina. B. En el inconsciente de los psiconeuróticos pueden pesquisarse, como formadora de síntoma, todas las inclinaciones a la transgresión anatómica. Entre ellas, con particular frecuencia e intensidad, las que reclaman para la mucosa bucal y anal el papel de los genitales. C. Entre los formadores de síntoma de la psiconeurosis, desempeñan un papel sobresaliente las pulsiones parciales, que las más de las veces se presentan en pares de opuestos. Ya tomamos conocimiento de ellas como promotoras de nuevas metas sexuales. La pulsión del placer de ver y de la exhibición, y la pulsión a la crueldad, configurada activa y pasivamente. La contribución de esta última se hace indispensable para comprender la naturaleza penosa de los síntomas, y casi regularmente gobierna una parte de la conducta social de los enfermos. Por medio de este enlace de la libido con la crueldad, se produce también la mudanza de amor en odio, de emociones tiernas en emociones hostiles, característica de toda una serie de casos de neurosis y aún, al parecer, de la paranoia en su conjunto. El interés por estos resultados aumenta más todavía si se tienen en cuenta algunas particularidades que presenta el material fáctico. Toda vez que se descubre en el inconsciente una pulsión de esa clase, susceptible de ir apareada con un opuesto, por regla general puede demostrarse que también este último produce efectos. Por tanto, toda perversión activa es acompañada aquí por su contraparte pasiva. Quien en el inconsciente es exhibicionista, es al mismo tiempo voyeur. Quien padece las consecuencias de la represión de emociones sádicas, recibe otro suplemento a sus síntomas desde la fuente de una inclinación masoquista. Es por cierto muy notable la concordancia con la conducta de las correspondientes perversiones positivas. Pero en los cuadros patológicos, una u otra de las inclinaciones opuestas desempeña el papel prevaleciente. En un caso de psiconeurosis más acusado, rara vez se encuentra una sola de estas pulsiones perversas. Las más de las veces hallamos un gran número de ellas y, por regla general, huellas de todas. Empero, la intensidad de cada pulsión singular es independiente del desarrollo de las otras. También en este punto el estudio de las perversiones positivas nos proporciona la exacta contrapartida. 5. Pulsiones parciales y zonas erógenas. Si reunimos lo que la indagación de las perversiones positivas y negativas nos ha permitido averiguar, resulta sugerente reconducirlas a una serie de pulsiones parciales que, empero, no son algo primario, pues admiten una ulterior descomposición. Por pulsión podemos entender al comienzo nada más que la agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. Ello a diferencia del estímulo, que es producido por excitaciones singulares provenientes de fuera. Así, pulsión es uno de los conceptos del deslinde de lo anímico respecto de lo corporal. La hipótesis más simple y obvia acerca de la naturaleza de las pulsiones sería esta. En sí no poseen cualidad alguna, sino que han de considerarse solo como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Lo que distingue a las pulsiones unas de otras y las dota de propiedades específicas es su relación con sus fuentes somáticas y con sus metas. La fuente de la pulsión es un proceso excitador en el interior de un órgano, y su meta inmediata consiste en cancelar ese estímulo de órgano. Otra hipótesis provisional en la doctrina de las pulsiones, que no podemos omitir aquí, reza lo siguiente. Los órganos del cuerpo brindan excitaciones de dos clases, basadas en diferencias de naturaleza química. A una de estas clases de excitación la designamos como la específicamente sexual, y al órgano afectado, como la zona erógena de la pulsión parcial sexual que arranca de él. En el caso de las inclinaciones perversas que reclaman valor vedeutum sexual para la cavidad bucal y la abertura anal, el papel de la zona erógena es visible sin más. En todo respecto se comporta como una parte del aparato genital. En el caso de la histeria, estos lugares del cuerpo y los tractos de mucosa que arrancan de ellos se convierten en la sede de nuevas sensaciones y alteraciones de inervación, y aun de procesos comparables a la erección, en un todo similares a las de los genitales verdaderos bajo las excitaciones de los procesos sexuales normales. Entre las psiconeurosis, es en la histeria donde resalta más nítidamente la significación de las zonas erógenas como aparatos colaterales y subrogados de los genitales. Pero ello no implica afirmar que deban subestimarse en las otras formas de enfermedad. En estas, neurosis obsesiva, paranoia, es solamente menos notoria, pues la formación de síntomas se cumple en regiones del aparato anímico más alejadas de los diversos centros que gobiernan al cuerpo.
En la neurosis obsesiva, lo más llamativo es la importancia de los impulsos, que crean nuevas metas sexuales y parecen independientes de las zonas erógenas. No obstante, en el placer de ver y de exhibirse, el ojo corresponde a una zona erógena. En el caso del dolor y la crueldad en cuanto componente de la pulsión sexual, es la piel la que adopta idéntico papel. La piel, que en determinados lugares del cuerpo se ha diferenciado en los órganos de los sentidos y se ha modificado hasta constituir una mucosa, y que es, por tanto, la zona erógena por excelencia. 6. Explicación de la aparente preponderancia de la sexualidad perversa en el caso de la psiconeurosis. Las elucidaciones precedentes pueden haber puesto bajo una luz falsa la sexualidad de los psiconeuróticos. Quizá sugirieron que, en virtud de su disposición, ellos se aproximan mucho a los perversos por su conducta sexual, distanciándose de los normales en la misma medida. Ahora bien, es muy posible que la disposición constitucional de estos enfermos contenga, junto a un grado hipertrófico de represión sexual y a una hiperpotencia de la pulsión sexual, una desacostumbrada inclinación a la perversión en el sentido más lato. No obstante, la indagación de caso Gmalovec muestra que este último supuesto no es indispensable, o que al menos en el juicio sobre sus efectos patológicos tiene que regirse la acción de otro factor. En la mayoría de los psiconeuróticos, la enfermedad se contrae solo después de la pubertad y bajo los reclamos de la vida sexual normal. En contra de esta apunta, sobre todo, la represión. O bien se la contrae más tardíamente, cuando se frustran las vías normales de satisfacción de la libido. En uno u otro caso, la libido se comporta como una corriente cuyo cauce principal queda cortado. Llena entonces las vías colaterales que hasta entonces quizás habían permanecido vacías. Así, la inclinación, en apariencia tan grande, de los psiconeuróticos a la perversión, la inclinación negativa, es cierto, puede estar condicionada colateralmente. Y en todo caso, su acrecentamiento tiene que ser colateral. El hecho es, justamente, que es preciso alinear la represión sexual, en calidad de factor interno, junto con los factores externos que, como la restricción de la libertad, la inaccesibilidad del objeto sexual normal, los peligros que trae aparejado el acto sexual normal, etc., generan perversiones en individuos que de lo contrario acaso habrían seguido siendo normales. En distintos casos de neurosis las proporciones pueden variar en esto. Una vez, lo decisivo será la fuerza innata de la inclinación perversa, otra, su acrecentamiento colateral por retracción de la libido de la meta y objeto sexuales normales. Sería erróneo suponer una oposición donde existe un nexo de cooperación. La neurosis obtendrá siempre sus máximos logros cuando la constitución y el vivenciar cooperen en el mismo sentido. Una constitución pronunciada podrá quizá prescindir del apoyo de impresiones vitales, y tal vez una baja conmoción vital provocará la neurosis aún en una constitución ordinaria. Por lo demás, estos puntos de vista valen de igual manera en otros campos respecto de la significatividad etiológica de lo innato y de lo accidentalmente vivenciado. Pero si se prefiere la hipótesis de que una inclinación particularmente marcada a las perversiones es una de las peculiaridades de la constitución psiconeurótica, se abre la perspectiva de poder distinguir una gama de tales constituciones según la preponderancia innata de esta o esta otra zona erógena, de esta o esta otra pulsión parcial. Como ocurre con tantas cosas en este campo, no se ha investigado todavía si la disposición perversa guarda particular correspondencia con la elección de la forma de enfermedad. 7. Referencia al infantilismo de la sexualidad con la pesquisa de las emociones perversas en cuanto formadoras de síntoma en la psiconeurosis. Hemos elevado extraordinariamente el número de hombres a quienes podría calificarse de perversos. No solo los neuróticos mismos constituyen una clase muy numerosa. También ha de tenerse en cuenta que desde todas las formas de neurosis pueden establecerse series descendentes, sin solución de continuidad, hasta la salud. Por eso pudo decir Moebius, con buenos fundamentos, que todos somos un poco histéricos. Así, la extraordinaria difusión de las perversiones no fuerza a suponer que tampoco la disposición para ellas es una rara particularidad, sino que tiene que formar parte de la constitución juzgada normal. Es discutible, según dijimos, cabe suponer que llegan a hacerlo aquellos en quienes está constitucionalmente reforzado el valor erógeno de la zona de los labios. Si este persiste, tales niños, llegados a adultos, serán grandes regurgitadores del beso, se inclinarán a besos perversos o, si son hombres, tendrán una potente motivación intrínseca para beber y fumar. Pero si sobreviene la represión, sentirán asco frente a la comida y producirán vómitos histéricos.
Siendo la zona labial un campo de acción recíproca Gemein-Samkeit, la represión invadirá la pulsión de nutrición. Muchas de mis pacientes con trastornos alimentarios, globus ictericus, estrangulamiento de la garganta y vómitos, fueron en sus años infantiles enérgicas y chupeteadoras. En el chupeteo o el mamar con fruición hemos observado ya los 3 caracteres esenciales de una exteriorización sexual infantil. Esta nace apuntalándose en una de las funciones corporales importantes para la vida. Todavía no conoce un objeto sexual, pues es autoerólica, y su meta sexual se encuentra bajo el imperio de una zona erógena. Anticipemos que estos caracteres son válidos también para la mayoría de las otras prácticas de la pulsión sexual infantil. 3. La meta sexual de la sexualidad infantil. Caracteres de las zonas erógenas. Todavía podemos extraer muchas cosas del ejemplo del chupeteo con miras a caracterizar lo que es una zona erógena. Es un sector de piel o de mucosa en el que estimulaciones de cierta clase provocan una sensación placentera de determinada cualidad. No hay ninguna duda de que los estímulos productores de placer están ligados a particulares condiciones, pero no las conocemos. Entre ellas, el carácter rítmico no puede menos que desempeñar un papel. Se impone la analogía con las cosquillas. Parece menos seguro que se pueda designar particular al carácter de la sensación placentera provocada por el estímulo, particularidad en la que estaría contenido, justamente, el factor sexual. En asuntos de placer y displacer, la psicología tantea todavía demasiado en las tinieblas, por lo cual es recomendable adoptar la hipótesis más precavida. Quizá más adelante hallemos fundamentos que parezcan apoyar la particularidad como cualidad de esa sensación placentera. La propiedad erógena puede adherir prominentemente a ciertas partes del cuerpo. Existen zonas erógenas predestinadas, como lo muestra el chupeteo. Pero este mismo ejemplo nos enseña también que cualquier otro sector de piel o de mucosa puede prestar los servicios de una zona erógena, para lo cual es forzoso que conlleve una cierta actitud. Por tanto, para la producción de una sensación placentera, la cualidad del estímulo es más importante que la complexión de las partes del cuerpo. El niño chupeteador busca por su cuerpo y escoge algún sector para mamárselo con fruición. Después, por acostumbramiento, este pasa a ser el preferido. Cuando por casualidad tropieza con uno de los sectores predestinados, pezones, genitales, desde luego será este el predilecto. Tal capacidad de desplazamiento reaparece en la sintomatología de la icteria de manera enteramente análoga. En esta neurosis, la represión afecta sobre todo a las zonas genitales en sentido estricto, las que prestan su estimulabilidad a las restantes zonas erógenas, que de otro modo permanecerían relegadas en la vida adulta. Entonces, estas se comportan en un todo como los genitales. Pero, además, tal como ocurre en el caso del chupeteo, cualquier otro sector del cuerpo puede ser dotado de la excitabilidad de los genitales y elevarse a la condición de zona erógena. Las zonas erógenas e icterógenas exhiben los mismos caracteres. Meta sexual infantil. La meta sexual de la pulsión infantil consiste en producir la satisfacción mediante la estimulación apropiada de la zona erógena que, de un modo u otro, se ha escogido. Para que se cree una necesidad de repetirla, esta satisfacción tiene que haberse vivenciado antes. Y es lícito pensar que la naturaleza habrá tomado seguras medidas para que esa vivencia no quede librada al azar. Ya tomamos conocimiento de la organización previa que cumple este fin respecto de la zona de los labios, el enlace simultáneo de este sector del cuerpo con la nutrición. Todavía habremos de hallar otros dispositivos similares como fuente de la sexualidad. En cuanto estado, la necesidad de repetir la satisfacción se trasluce por 2 cosas. Un peculiar sentimiento de tensión, que posee más bien el carácter del displacer, y una sensación de estímulo o de picazón condicionada centralmente y proyectada a la zona erógena periférica. Por eso la meta sexual puede formularse también así. Procuraría sustituir la sensación de estímulo proyectada sobre la zona erógena, por aquel estímulo externo que la cancela al provocar la sensación de la satisfacción. Este estímulo externo consistirá la mayoría de las veces en una manipulación análoga al mamar. Pero si es cierto que la necesidad puede suscitarse también periféricamente, por una alteración real en la zona erógena, ese hecho armoniza a la perfección con nuestro saber fisiológico. Solo parece un poco sorprendente que, para cancelarse, un estímulo requiera de un segundo estímulo aplicado al mismo lugar. 4. Las exteriorizaciones sexuales masturbatorias. No podrá sino alegrarnos sumamente el descubrir que, una vez estudiada la pulsión partiendo de una única zona erógena, no tenemos muchas más cosas importantes que aprender acerca de la práctica sexual del niño.
Las diferencias más notables se refieren a los pasos que se necesita dar para obtener la satisfacción, que en el caso de la zona labial consistían en el mamar y que tendrán que sustituirse por otra acción muscular acorde con la posición y la complexión de las otras zonas. Activación de la zona anal. La zona anal, a semejanza de la zona de los labios, es apta por su posición para proporcionar un apuntalamiento de la sexualidad en otras funciones corporales. Debe admitirse que el valor erógeno de este sector del cuerpo es originariamente muy grande. Por el psicoanálisis nos enteramos, no sin asombro, de las transmutaciones que experimentan normalmente las excitaciones sexuales que parten de él, y cuán a menudo conserva durante toda la vida una considerable participación en la excitabilidad genital. Los trastornos intestinales tan frecuentes en la infancia se ocupan de que no falten excitaciones intensas en esta zona. Los catarros intestinales en la más tierna edad tornan nervioso al niño, como suele decirse. Si más tarde este contrae una neurosis, cobran una influencia determinante sobre su expresión sintomática y ponen a su disposición toda la suma de los trastornos intestinales. Y con referencia al valor erógeno del tracto anal, valor que se conserva, si no como tal, al menos en su transmutación, no puede tomarse a risa la influencia de las hemorroides, a las que la vieja medicina concedía tanto peso para la explicación de los estados neuróticos. Los niños que sacan partido de la estimulabilidad erógena de la zona anal se delatan por el hecho de que retienen las heces hasta que la acumulación de estas provoca fuertes contracciones musculares y, al pasar por el ano, pueden ejercer un poderoso estímulo sobre la mucosa. De esa manera tienen que producirse sensaciones voluptuosas junto a las dolorosas. Uno de los mejores signos anticipatorios de rareza o nerviosidad posteriores es que un lactante se rehúse obstinadamente a vaciar el intestino cuando lo ponen en la vasinilla, vale decir, cuando la persona encargada de su crianza lo desea, reservándose esta función para cuando lo desea él mismo. Lo que le interesa, desde luego, no es ensuciar su cuna. Solo procura que no se le escape la ganancia colateral de placer que puede conseguir con la defecación. Nuevamente, los educadores aciertan cuando llaman díscolos a los niños que difieren estas funciones. El contenido de los intestinos, que, en calidad de cuerpo estimulador, se comporta respecto de una mucosa sexualmente sensible como el precursor de otro órgano destinado a entrar en acción solo después de la fase de la infancia, tiene para el lactante todavía otros importantes significados. Evidentemente, lo trata como a una parte de su propio cuerpo. Representa el primer regalo por medio del cual el pequeño ser puede expresar su obediencia hacia el medio circundante exteriorizándolo, y su desafío, rehusándolo. A partir de este significado de regalo, más tarde cobra el de hijo, el cual, según una de las teorías sexuales infantiles, se adquiere por la comida y es dado a luz por el intestino. La retención de las heces, que al comienzo se practica deliberadamente para aprovechar su estimulación masturbadora, por así decir, de la zona anal o para emplearla en la relación con las personas que cuidan al niño, es por otra parte una de las raíces del estreñimiento tan frecuente en los neurópatas. La significación íntegra de la zona anal se refleja, además, en el hecho de que se encuentran muy pocos neuróticos que no tengan sus usos escatológicos particulares, sus ceremonias y acciones similares, que mantienen en escrupuloso secreto. En niños mayores no es nada rara una genuina estimulación masturbatoria de la zona anal con ayuda del dedo y provocada por una picazón de condicionamiento central o sostenida periféricamente. Activación de las zonas genitales. Entre las zonas erógenas del cuerpo infantil se encuentra una que no desempeña, por cierto, el papel principal ni puede ser la portadora de las emociones sexuales más antiguas, pero que está destinada a grandes cosas en el futuro. Tanto en los varones como en las niñas se relaciona con la micción, glande, clítoris, y en los primeros está dentro de un saco de mucosa, de manera que no puede faltarle estimulación por secreciones, que desde temprano son capaces de encender la excitación sexual. Las activaciones sexuales de esta zona erógena, que corresponde a las partes sexuales reales, son sin duda el comienzo de la posterior vida sexual normal. Por su situación anatómica, por el sobreaflujo de secreciones, por los lavados y frotaciones del cuidado corporal y por ciertas excitaciones accidentales, como las migraciones de lombrices intestinales en las niñas, es inevitable que la sensación placentera que estas partes del cuerpo son capaces de proporcionar se haga notar al niño ya en su período de lactancia, despertándole una necesidad de repetirla.
Si se considera la suma de estas circunstancias y se repara en que las medidas adoptadas para mantener la limpieza difícilmente tendrán efecto diverso de los producidos por su ensuciamiento, se vuelve poco menos que forzoso concluir que mediante el onanismo del lactante, al que casi ningún individuo escapa, se establece el futuro primado de esta zona erógena para la actividad sexual. La acción que elimina el estímulo y desencadena la satisfacción consiste en un contacto de frotación con la mano o en una presión, sin duda prefigurada como un reflejo, ejercida por la mano apretando los muslos. Esta última operación es con mucho la más frecuente en la niña. En el caso del varón, la preferencia por la mano señala ya la importante contribución que la pulsión de apoderamiento está destinada a prestar a la actividad sexual masculina. Redundará en beneficio de la claridad indicar que es preciso distinguir tres fases en la masturbación infantil. La primera corresponde al período de lactancia, la segunda al breve florecimiento de la práctica sexual hacia el 4º año de vida, y solo la tercera responde al onanismo de la pubertad, el único que suele tenerse en cuenta, la segunda fase de la masturbación infantil. El onanismo del lactante parece desaparecer tras breve lapso. No obstante, su prosecución ininterrumpida hasta la pubertad puede constituir ya la primera gran desviación respecto del desarrollo a que se aspira para el ser humano en la cultura. Después del período de lactancia, en algún momento de la niñez, por lo común antes del 4º año, la pulsión sexual suele despertar de nuevo en esta zona genital y durar un lapso, hasta que una nueva sofocación la detiene, o proseguir sin interrupción. Las relaciones posibles son muy diversas y solo pueden elucidarse mediante el examen más pormenorizado de casos individuales. Pero todos los detalles de esta segunda activación sexual infantil dejan tras sí las más profundas, inconscientes, huellas en la memoria de la persona, determinan el desarrollo de su carácter si permanece sana, y la sintomatología de su neurosis si enferma después de la pubertad. En este último caso, hallamos que este periodo sexual se ha olvidado, y se han desplazado los recuerdos conscientes que lo atestiguan. Ya dije que yo vincularía también la amnesia infantil normal con esta activación sexual infantil. Por medio de la exploración psicoanalítica se logra hacer consciente lo olvidado y, de esta manera, eliminar una compulsión que parte del material psíquico inconsciente. Retorno de la masturbación de la lactancia. La excitación sexual del período de lactancia retorna en los años de la niñez indicados. Puede hacerlo como un estímulo de picazón, condicionado centralmente, que reclama una satisfacción onanígena, o como un proceso del tipo de una pulsión, que, de manera análoga a la pulsión de la época de madurez, alcanza la satisfacción sin ayuda de ninguna acción. Este último caso es el más frecuente en las niñas y en la segunda mitad de la niñez. No se lo conoce bien en su condicionamiento, y a menudo, aunque no regularmente, parece tener por premisa un período de onanismo activo anterior. La sintomatología de estas exteriorizaciones sexuales es pobre. Del aparato sexual todavía no desarrollado da testimonio casi siempre el aparato urinario, que se presenta, por así decir, como su portavoz. La mayoría de las llamadas afecciones vesicales de esta época son perturbaciones sexuales. La enuresis nocturna, cuando no responde a un ataque epiléptico, corresponde a una pulsión. La hipótesis de las organizaciones pregenitales de la vida sexual descansa en el análisis de la neurosis. Difícilmente se la pueda apreciar si no es con relación al conocimiento de estas. Tenemos derecho a esperar que el continuado empeño analítico nos depare datos mucho más amplios sobre el edificio y el desarrollo de la función sexual normal. Para completar el cuadro de la vida sexual infantil, es preciso agregar que a menudo, o regularmente, ya en la niñez se consuma una elección de objeto como la que hemos supuesto característica de la fase de desarrollo de la pubertad. El conjunto de los afanes sexuales se dirigen a una persona única, y en ella quieren alcanzar su meta. He ahí, pues, el máximo acercamiento posible en la infancia a la conformación definitiva que la vida sexual presentará después de la pubertad. La diferencia respecto de esta última reside solo en el hecho de que la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia, o lo son de manera muy incompleta. Por tanto, la instauración de ese primado al servicio de la reproducción es la última fase por la que atraviesa la organización sexual. Los dos tiempos de la elección de objeto, el siguiente proceso puede reclamar el nombre de típico. La elección de objeto se realiza en dos tiempos, en dos oleadas. La primera se inicia entre los 2 y los 5 años, y el período de latencia la detiene o la hace retroceder. Se caracteriza por la naturaleza infantil de sus metas sexuales.
La segunda sobreviene con la pubertad y determina la conformación definitiva de la vida sexual. Ahora bien, los hechos relativos al doble tiempo de la elección de objeto, que en lo esencial se reducen al efecto del período de latencia, cobran suma importancia en cuanto a la perturbación de ese estado final. Lo resultado que la elección infantil de objeto se prolongan hasta una época tardía. O bien se los conserva tal cual, o bien experimentan una renovación en la época de la pubertad. Pero demuestran ser inaplicables, y ello a consecuencia del desarrollo de la represión, que se sitúa entre ambas fases. Submetas sexuales han experimentado un atemperamiento, y figuran únicamente lo que podemos llamar la corriente tierna de la vida sexual. Solo la indagación psicoanalítica es capaz de pesquisar, oculta tras esa ternura, esa veneración y ese respeto, las viejas aspiraciones sexuales, ahora inutilizables, de las pulsiones parciales infantiles. La elección de objeto de la época de la pubertad tiene que renunciar a los objetos infantiles y empezar de nuevo como corriente sensual. La no confluencia de las dos corrientes tiene como efecto hartas veces que no pueda alcanzarse uno de los ideales de la vida sexual, la unificación de todos los anhelos en un objeto. 7. Fuente de la sexualidad infantil. En el empeño de rastrear los orígenes de la pulsión sexual, hemos hallado hasta aquí que la excitación sexual nace a. Como calco de una satisfacción vivenciada a raíz de otros procesos orgánicos. B. Por una apropiada estimulación periférica de zonas erógenas, y C. Como expresión de algunas pulsiones cuyo origen todavía no comprendemos bien, por ejemplo, la pulsión de ver y la pulsión a la crueldad. Ahora bien, la investigación psicoanalítica que desde un período posterior se remonta hasta la infancia, y la observación contemporánea del niño mismo, se conjugan para mostrarnos otra fuente de fluencia regular para la excitación sexual. La observación de niño tiene la desventaja de elaborar objetos que fácilmente originan malentendidos, y el psicoanálisis es dificultado por el hecho de que solo mediante grandes rodeos puede alcanzar sus objetos y sus conclusiones. No obstante, los dos métodos conjugados alcanzan un grado suficiente de certeza cognoscitiva. A raíz de la indagación de las zonas erógenas, hemos descubierto que estos sectores de la piel muestran meramente una particular intensificación de un tipo de excitabilidad que, en cierto grado, es propio de toda la superficie de aquella. Por eso no nos asombrará enterarnos de que a cierto tipo de estimulación general de la piel pueden adscribirse efectos erógenos muy nítidos. Entre estos, destacamos sobre todo los estímulos térmicos. Quizás ello no facilite la comprensión del efecto terapéutico de los baños calientes. Excitaciones mecánicas. Además, tenemos que incluir en esta serie la producción de una excitación sexual mediante sacudimiento mecánico del cuerpo, de carácter rítmico. Debemos distinguir en ello tres clases de influencia de estímulo. Las que actúan sobre el aparato sensorial de los nervios vestibulares, las que actúan sobre la piel y las que lo hacen sobre las partes profundas, músculos, aparato articular. La existencia de las sensaciones placenteras así generadas, merece destacarse que estamos autorizados a usar indistintamente, para todo un tramo, excitación sexual y satisfacción, si bien nos obligamos así a brindar más adelante una explicación, la existencia de esas sensaciones placenteras, entonces, producidas por cierto sacudimiento mecánico del cuerpo, es documentada por el gran gusto que sienten los niños en los juegos de movimiento pasivo, como ser amacados y arrojados por el aire, cuya repetición piden incesantemente. Como es sabido, regularmente se mece a los niños inquietos para hacerlos dormir. Los sacudimientos de los carruajes y, más tarde, del ferrocarril ejercen un efecto tan fascinante sobre los niños mayores que al menos todos los varoncitos han querido alguna vez ser cocheros o conductores de tren cuando grandes. Suelen dotar de un enigmático interés, de extraordinaria intensidad, a todo lo relacionado con el ferrocarril. Y en la edad en que se activa la fantasía, poco antes de la pubertad, suelen convertirlo en el núcleo de un simbolismo refinadamente sexual. Es evidente que la compulsión a establecer ese enlace entre el viaje por ferrocarril y la sexualidad proviene del carácter placentero de las sensaciones de movimiento. Y si después se suma la represión, que hace que tantas de las predilecciones infantiles den un vuelco hacia su contrario, esas mismas personas reaccionarán en su adolescencia o madurez con náuseas si son mecidas o amacadas, o bien un viaje por ferrocarril las agotará terriblemente, o tenderán a sufrir ataques de angustia en caso de viajar y se protegerán de la repetición de esa experiencia penosa mediante la angustia al ferrocarril. A esta serie pertenece el hecho, todavía incomprendido, de que la neurosis traumática histeriforme grave se produce por sumación de terror y sacudimiento mecánico.
Al menos puede suponerse que estas influencias, que en intensidad mínima pasan a ser fuente de excitación sexual, en medida excesiva provocan una profunda conmoción del mecanismo o químico sexuales. Actividad muscular. Es sabido que una intensa actividad muscular constituye para el niño una necesidad de cuya satisfacción extrae un placer extraordinario. Está sujeto a elucidaciones críticas el determinar si este placer tiene algo que ver con la sexualidad, si él mismo incluye una satisfacción sexual o puede convertirse en ocasión de una excitación sexual. Esas elucidaciones pueden apuntar también a la tesis ya expuesta, a saber, que el placer provocado por las sensaciones de movimiento pasivo es de naturaleza sexual o genera excitación sexual. Es un hecho, no obstante, que muchas personas informan haber vivenciado los primeros signos de la excitación en sus genitales en el curso de juegos violentos o de riñas con sus compañeros de juego, situación en la cual, además de todo el esfuerzo muscular, operaba un estrecho contacto con la piel del oponente. La inclinación a trabarse en lucha con determinada persona mediante la musculatura, como en años posteriores la de trabarse en disputa mediante la palabra, odio son amores, se cuenta entre los buenos signos anunciadores de que se ha elegido como objeto a esa persona. En la promoción de la excitación sexual por medio de la actividad muscular habría que reconocer una de las raíces de la pulsión sádica. Para muchos individuos, el enlace infantil entre juegos violentos y excitación sexual es determinante de la orientación preferencia que imprimirán más tarde a su pulsión sexual. Procesos afectivos. Las otras fuentes de excitación sexual en el niño suscitan menos dudas. Es fácil comprobar mediante observación simultánea o exploración retrospectiva que los procesos afectivos más intensos, aun las excitaciones terroríficas, desbordan sobre la sexualidad. Esto, por lo demás, puede contribuir a la comprensión del efecto patógeno de esos movimientos del ánimo. En el escolar, la angustia frente a un examen, la tensión provocada por una tarea de difícil solución, pueden cobrar importancia, no solo en lo tocante a su relación con la escuela, sino para el estallido de manifestaciones sexuales. En tales circunstancias, en efecto, es harto frecuente que sobrevenga un sentimiento estimulador que urge el contacto con los genitales, o un proceso del tipo de una pulsión, con todas sus embarazosas consecuencias. La conducta de los niños en la escuela, que plantea a los maestros bastantes enigmas, merece en general ser vinculada con la incipiente sexualidad de aquellos. El efecto de excitación sexual de muchos afectos en sí displacenteros, como el angustiarse, el estremecerse de miedo o el espantarse, se conserva en gran número de seres humanos durante su vida adulta, y explica sin duda que muchas personas acechen la oportunidad de recibir tales sensaciones, sujetas solo a ciertas circunstancias concomitantes, su pertenencia a un mundo de ficción, la lectura, el teatro, que amengúen la seriedad de la sensación de displacer. Si es lícito suponer que también sensaciones de dolor intenso provocan idéntico efecto erógeno, sobre todo cuando el dolor es aminorado o alejado por una condición concomitante, esta relación constituiría una de las raíces principales de la pulsión sadomasoquista, en cuya múltiple composición vamos penetrando así poco a poco. Trabajo intelectual. Por último, es innegable que la concentración de la atención en una tarea intelectual, y, en general, el esfuerzo mental, tiene por consecuencia en muchas personas, tanto jóvenes como más maduras, una excitación sexual concomitante. Hemos de considerarla la única base legítima de la tesis, por otra parte tan dudosa, que hace derivar las perturbaciones nerviosas de un exceso de trabajo mental. Si ahora, tras estos ejemplos e indicaciones que no hemos comunicado de manera completa ni exhaustiva en cuanto a su número, abarcamos panorámicamente las fuentes de la excitación sexual infantil, vislumbramos o reconocemos los siguientes rasgos generales. Múltiples reaseguros parecen velar por la puesta en marcha del proceso de la excitación sexual, cuya naturaleza, es cierto, acaba de volvérsenos enigmática. Sobre todo cuidan por ella, más o menos directamente, las excitaciones de las superficies sensibles, la piel y los órganos de los sentidos, y del modo más inmediato, las estimulaciones de ciertos sectores que han de definirse como zonas erógenas. Respecto de esta fuente de la excitación sexual, la cualidad del estímulo es sin duda lo decisivo, aunque el factor de la intensidad, en el caso del dolor, no es del todo indiferente. Pero, además, preexisten en el organismo dispositivos a consecuencia de los cuales la excitación sexual se genera como efecto colateral, a raíz de una gran serie de procesos internos, para lo cual basta que la intensidad de esto rebase ciertos límites cuantitativos. Lo que hemos llamado pulsiones parciales de la sexualidad, o bien deriva directamente de
se exterioriza en perturbaciones de las otras funciones, no sexuales, del cuerpo. Y esta influencia, hasta ahora incomprensible, se hará menos enigmática admitiendo que representa la contraparte de las influencias que presiden la producción de la excitación sexual. Ahora bien, esos mismos caminos por los cuales las perturbaciones sexuales desbordan sobre las restantes funciones del cuerpo servirían en el estado de salud a otro importante logro. Por ello se consumaría la atracción de las fuerzas pulsionales sexuales hacia otras metas, no sexuales. Vale decir, la sublimación de la sexualidad. No podemos menos que concluir confesando que es muy poco todavía lo que sabemos con certeza acerca de estas vías, sin duda existentes y probablemente transitables en las dos direcciones. Y la metamorfosis de la pubertad. Con el advenimiento de la pubertad se introducen los cambios que llevan la vida sexual infantil a su conformación normal definitiva. La pulsión sexual era hasta entonces predominantemente autoerótica. Ahora halla al objeto sexual. Hasta ese momento actuaba partiendo de pulsiones y zonas erógenas singulares que, independientemente una de otras, buscaban un cierto placer en calidad de única meta sexual. Ahora es dada una nueva meta sexual. Para alcanzarla, todas las pulsiones parciales cooperan, al par que las zonas erógenas se subordinan al primado de la zona genital. Puesto que la nueva meta sexual asigna a los dos sexos funciones muy diferentes, su desarrollo sexual se separa mucho en lo sucesivo. El del hombre es el más consecuente, y también el más accesible a nuestra comprensión, mientras que en la mujer se presenta hasta una suerte de involución. La normalidad de la vida sexual es garantizada únicamente por la exacta coincidencia de las dos corrientes dirigidas al objeto y a la meta sexuales, la tierna y la sensual. La primera de ellas reúne en sí lo que resta del temprano florecimiento infantil de la sexualidad. Es como la perforación de un túnel de sus dos extremos. La nueva meta sexual consiste para el varón en la descarga de los productos genésicos. En modo alguno es ajena a la anterior, al logro de placer. Más bien, a este acto final del proceso sexual va unido el monto máximo de placer. La pulsión sexual se pone ahora al servicio de la función de reproducción. Se vuelve, por así decir, altruista. Para que esta transmutación se logre con éxito, es preciso contar con las disposiciones originarias y todas las peculiaridades de las pulsiones. Como en todos los otros casos en que deben producirse en el organismo nuevos enlaces y nuevas composiciones en mecanismos complejos, también aquí pueden sobrevenir perturbaciones patológicas por interrupción de esos reordenamientos. Todas las perturbaciones patológicas de la vida sexual han de considerarse, con buen derecho, como inhibiciones del desarrollo. 1. El primado de las zonas genitales y el placer previo. Vemos con toda claridad el punto de partida y la meta final del curso de desarrollo que acabamos de describir. Las transiciones mediadoras nos resultan todavía oscuras en muchos aspectos. Tendremos que dejar subsistir en ellas más de un enigma. Se ha escogido como lo esencial de los procesos de la pubertad lo más llamativo que ellos presentan: el crecimiento manifiesto de los genitales externos, que durante el período de latencia de la niñez había mostrado una relativa inhibición. Al mismo tiempo, el desarrollo de los genitales internos ha avanzado hasta el punto de poder ofrecer productos genésicos, o bien recibirlos, para la gestación de un nuevo ser. Así ha quedado listo un aparato en extremo complicado, que aguarda el momento en que habrá de utilizárselo. Este aparato debe ser puesto en marcha mediante estímulos. En relación con ello, la observación nos enseña que los estímulos pueden alcanzarlo por 3 caminos. Desde el mundo exterior, por excitación de las zonas erógenas que ya sabemos. Desde el interior del organismo, siguiendo vías que aún hay que investigar, y desde la vida anímica, que a su vez constituye un repositorio de impresiones externas y un receptor de excitaciones internas. Por los 3 caminos se provoca lo mismo. Un estado que se define como de excitación sexual y se da a conocer por 2 clases de signos, anímicos y somáticos. El signo anímico consiste en un peculiar sentimiento de tensión, de carácter en extremo esforzante. Entre los múltiples signos corporales se sitúa en primer término una serie de alteraciones en los genitales, que tienen un sentido indubitable: la preparación, el apronte para el acto sexual, la erección del miembro masculino, la humectación de la vagina, la tensión sexual. El estado de excitación sexual presenta, pues, el carácter de una tensión. Con esto se enhebra un problema cuya solución es tan difícil cuanto sería importante para comprender los problemas sexuales. A pesar de la diferencia de opiniones que reina sobre este punto en la psicología, debo sostener que un sentimiento de tensión tiene que conllevar el carácter del displacer.
Para mí lo decisivo es que un sentimiento de esa clase entraña el esfuerzo a alterar la situación psíquica. Opera pulsionalmente, lo cual es por completo extraño a la naturaleza del placer sentido. Pero si la tensión del estado de excitación sexual se computa entre los sentimientos de displacer, se tropieza con el hecho de que es experimentada inequívocamente como placentera. Siempre la tensión producida por los procesos sexuales va acompañada de placer. Aún en las alteraciones preparatorias de los genitales puede reconocerse una suerte de sentimiento de satisfacción. Ahora bien, ¿cómo condicen entre sí esta tensión displacentera y este sentimiento de placer? Todo lo concerniente al problema del placer y el displacer toca uno de los puntos más espinosos de la psicología actual. Procuraremos aprender lo posible a partir de las condiciones del caso que nos ocupa, y evitar el abordaje más ceñido del problema en su totalidad. Echemos primero un vistazo al modo en que las zonas erógenas se insertan en el nuevo orden. Sobre ella recae un importante papel en la introducción de la excitación sexual. El ojo, que es quizá lo más alejado del objeto sexual, puede ser estimulado casi siempre, en la situación de cortejo del objeto, por aquella particular cualidad de la excitación cuyo suscitador en el objeto sexual llamamos belleza. De ahí que se llame encanto reírse a las excelencias del objeto sexual marcar registrada 0, esta excitación se conecta ya, por una parte, un placer. Por la otra, tiene como consecuencia aumentar el estado de excitación sexual, o provocarlo cuando todavía falta. Si viene a sumarse la excitación de otra zona erógena, por ejemplo la de la mano que toca, el efecto es el mismo. Una sensación de placer que pronto se refuerza con el que proviene de las alteraciones preparatorias de los genitales, por un lado y, por el otro, un aumento de la tensión sexual que pronto se convierte en el más nítido displacer si no se le permite procurarse un placer ulterior. Quizá más transparente aún es este otro caso, el de una persona no excitada sexualmente a quien se le estimula una zona erógena por contacto, como la piel del pecho en una mujer. Este contacto provoca ya un sentimiento de placer, pero al mismo tiempo es apto, como ninguna otra cosa, para despertar la excitación sexual que reclama más placer. ¿De qué modo el placer sentido despierta la necesidad de un placer mayor? He ahí, justamente, el problema. Mecanismo del placer previo. Ahora bien, el papel que en ese proceso cumplen las zonas erógenas es claro. Lo que vale para una vale para todas. En su conjunto se aplican para brindar, mediante su adecuada estimulación, un cierto monto de placer. De este arranca el incremento de la tensión, la cual, a su vez, tiene que ofrecer la energía motriz necesaria para llevar a su término el acto sexual. La penúltima pieza de este acto es, de nuevo, la estimulación apropiada de una zona erógena, la zona genital misma en el glans penis, por el objeto más apto para ello, la mucosa de la vagina. Y bajo el placer que esta excitación procura, se gana, esta vez por vía de reflejo, la energía motriz requerida para la expulsión de las sustancias genésicas. Este placer último es el máximo por su intensidad, y diferente de los anteriores por su mecanismo. Es provocado enteramente por la descarga, es en su totalidad un placer de satisfacción, y con él se elimina temporariamente la tensión de la libido. No me parece injustificado fijar mediante un nombre esta diferencia de naturaleza entre el placer provocado por la excitación de zonas erógenas y el producido por el vaciamiento de las sustancias sexuales. El primero puede designarse convenientemente como placer previo, por oposición al placer findo placer de satisfacción de la actividad sexual. El placer previo es, entonces, lo mismo que ya podía ofrecer, aunque en escala reducida, la pulsión sexual infantil. El placer final es nuevo, y por tanto probablemente depende de condiciones que solo se instalan con la pubertad. La fórmula para la nueva función de las zonas erógenas sería, son empleadas para posibilitar, por medio del placer previo que ellas ganan como en la vida infantil, la producción del placer de satisfacción mayor. Hace poco pude elucidar otro ejemplo, tomado de un ámbito de la caeser anímico enteramente distinto, en que de igual modo se alcanza un efecto de placer mayor en virtud de una sensación placentera menor, que opera así como una prima de incentivación. También se presentó ahí la oportunidad de abordar más de cerca la naturaleza del placer. Peligro del placer previo. Ahora bien, el nexo del placer previo con la vida sexual infantil se acredita por el papel patógeno que puede corresponderle. Del mecanismo en que es incluido el placer previo deriva, evidentemente, un peligro para el logro de la meta sexual normal. Ese peligro se presenta cuando, en cualquier punto de los procesos sexuales preparatorios, el placer previo demuestra ser demasiado grande, y demasiado escasa su contribución a la tensión.
Falta entonces la fuerza pulsional para que el proceso sexual siga adelante. Todo el camino se abrevia, y la acción preparatoria correspondiente reemplaza a la meta sexual normal. La experiencia nos dice que este perjuicio tiene por condición que la zona erógena respectiva, o la pulsión parcial correspondiente, haya contribuido a la ganancia de placer en medida inhabitual ya en la vida infantil. Y si todavía se suman factores que coadyuvan a la fijación, fácilmente se engendra una compulsión refractaria a que este determinado placer previo se integre en una nueva trama en la vida posterior. De esta clase es, en efecto, el mecanismo de muchas perversiones, que consisten en una demora en actos preparatorios del proceso sexual. El malogro de la función del mecanismo sexual por culpa del placer previo se evita, sobre todo, cuando ya en la vida infantil se prefigura de algún modo el primado de las zonas genitales. Los dispositivos para ello parecen estar realmente presentes en la segunda mitad de la niñez, desde los 8 años hasta la pubertad. En esos años, las zonas genitales se comportan ya de manera similar a la época de la madurez. Pasan a ser la sede de sensaciones de excitación y alteraciones preparatorias cuando se siente alguna clase de placer por la satisfacción de otras zonas erógenas. Este efecto, no obstante, sigue careciendo de fin, vale decir, en nada contribuye a la prosecución del proceso sexual. Por eso ya en la niñez se engendra, junto al placer de satisfacción, cierto monto de tensión sexual, si bien menos constante y no tan bajo. Y ahora comprendemos la razón por la cual, cuando elucidábamos la fuente de la sexualidad, pudimos decir con igual derecho que el proceso respectivo provocaba una satisfacción sexual o bien una excitación sexual. Ahora notamos que, en nuestro camino cognoscitivo, al comienzo concebimos exageradamente grandes las diferencias entre la vida sexual infantil y la madura. Enmendemos, pues, lo anterior. Las exteriorizaciones infantiles de la sexualidad no marcan solamente el destino de las desviaciones respecto de la vida sexual normal, sino el de su conformación normal. 2. El problema de la excitación sexual nos han quedado enteramente sin esclarecer tanto el origen como la naturaleza de la tensión sexual que, a raíz de la satisfacción de zonas erógenas, se engendra al mismo tiempo que el placer. La conjetura más obvia, a saber, que esta tensión resulta de algún modo del placer mismo, no solo es en sí muy improbable. Queda invalidada por el hecho de que el placer máximo, el unido a la expulsión de los productos genésicos, no produce tensión alguna. Al contrario, suprime toda tensión. Por tanto, placer y tensión sexual solo pueden estar relacionados de manera indirecta. Papel de las sustancias sexuales. Además del hecho de que normalmente solo la descarga de las sustancias sexuales pone fin a la excitación sexual, tenemos todavía otros asideros para vincular la tensión sexual con los productos sexuales. Cuando se lleva una vida continente, el aparato genésico suele descargarse de submateriales por las noches en períodos variables, pero no carente de toda regla. Ello ocurre con una sensación de placer y en el curso de la alucinación onírica de un acto sexual. En vista de este proceso, la polución nocturna, parece difícil dejar de entender la tensión sexual, que sabe hallar el atajo alucinatorio en sustitución del acto, como una función de la acumulación de semen en el reservorio para los productos genésicos. En el mismo sentido hablan las experiencias que se hacen sobre el agotamiento del mecanismo sexual. Cuando la reserva de semen está vacía, no solo es imposible la ejecución del acto sexual, fracasa también la estimulabilidad de las zonas erógenas, cuya excitación, por más que sea la apropiada, ya no es capaz de provocar placer alguno. Al pasar, por otro lado, hace mucho se sabe que enfermedades que aniquilaron la producción de las células genésicas masculinas dejaron intacta la libido y la potencia del individuo ahora estéril. Por eso en modo alguno es tan asombroso como lo supone Serrieger que la pérdida de las glándulas genésicas masculinas en la madurez pueda no tener mayor influencia sobre la conducta anímica del individuo. Es cierto que la castración practicada a una tierna edad, antes de la pubertad, se aproxima por su efecto a la meta de suprimir los caracteres sexuales. Pero en tal caso, además de la pérdida de la glándula genésica mismas, también podría ser que entrara en cuenta la inhibición del desarrollo de otros factores, vinculada con esa pérdida. Teoría química. Experiencias hechas con la extirpación de las glándulas genésicas, testículos y ovarios, en animales, y la implantación alternativa de tales órganos en vertebrados, han arrojado por fin una luz parcial sobre el origen de la excitación sexual y empujado a un plano todavía más secundario la supuesta importancia de una acumulación de los productos celulares genésicos. Se ha hecho posible el experimento,
Steinach, de mudar un macho en una hembra y, a la inversa, una hembra en un macho, en cuyo proceso la conducta psicosexual del animal varía de acuerdo con los caracteres genésicos somáticos y juntamente con ellos. Ahora bien, esta influencia determinante en lo sexual no debe atribuirse a la contribución de la glándula genésica que producen las células específicas, espermatozoides y óvulo, sino a subtejidos intersticiales, que los autores han destacado por eso con el nombre de glándula de la pubertad. Es muy posible que ulteriores indagaciones revelen que las glándulas de la pubertad tienen normalmente una disposición andrógina, lo cual daría un fundamento anatómico a la doctrina de la bisexualidad de los animales superiores. Y desde luego es probable que no sean el único órgano que participa en la excitación y en los caracteres sexuales. Como quiera que fuese, este nuevo descubrimiento biológico viene a sumarse a lo que ya hemos averiguado acerca del papel de la tiroides en la sexualidad. Estamos autorizados a pensar que en el sector intersticial de las glándulas genésicas se producen ciertas sustancias químicas que, recogidas por el flujo sanguíneo, cargan de tensión sexual a determinados sectores del sistema nervioso central. En el caso de sustancias venenosas introducidas en el cuerpo desde fuera, Jack, y bueno hijo de puta, espero hayan visto todo el fucking video, los quiero, y por hacerlo deberían darme un cocholate, preferente de truza o no se rajen seculiaros. Los quiero pilines.